Damos una vez más la bienvenida a cada familia, a cada persona que se ha venido conectando y que ya está conectado desde que iniciamos nuestra transmisión de este tiempo dominical para escuchar la palabra del Señor, para ser animado en lo que Dios hoy quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Como lo decía, sean todos bienvenidos una vez más y más a este espacio tan importante y tan especial que es escuchar lo que Dios hoy quiere hablar a nuestra vida, lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Allí donde estás, únete conmigo a decirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder entender, comprender lo que hoy Dios quiere hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más. Solo tú eres digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Gracias porque tú nos llevas de menos a más. Y hoy, Señor, sé que esta palabra animará cada vida, animará cada corazón, Señor. Esta palabra, sé Dios, que se necesita ser impartida en el Espíritu, Señor. Aun cuando estamos escuchando en el plano físico, necesita ser impartida, entendida en el Espíritu para que tenga éxito, Señor, en la parte natural, Señor, en la parte física. Por eso te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos, redarguyéndonos, pero también revelándonos la persona de Cristo, la palabra viva misma en nosotros. Hoy, Señor, te pido que seas quitando los velos y llévanos a conocerte, porque muchas de las cosas pasan porque no hemos conocido la fuente viva de salvación. Padre, como siempre oro y te lo pido, Señor, no por costumbre, sino porque sé la responsabilidad que esto conlleva. Te pido hoy, mi amado Señor, que como expositora de tu palabra sea tu Espíritu Santo sazonando cada palabra que sale de mi boca, Señor, y que sea impartida a las vidas y a los corazones de manera correcta. No mis ideologías ni mis pensamientos humanos, Señor, porque eso es hueco y es vacío, Señor, pero lo tuyo es eterno. Padre, y aquel que está allí como oyente, sea una palabra que caiga en una tierra fértil, Señor, no una semilla que se pierde por la diversidad de caminos o por la diversidad de tierras, Señor, sino que sea una tierra fértil, una tierra buena, Señor, donde esta semilla que hoy será sembrada de fruto, Señor, sea cimentada en ti y pueda crecer para que dé fruto como lo decía, Señor. Nada, absolutamente nada podemos hacer separados de ti. Todo lo necesitamos en ti, Señor. Padre, consuela hoy nuestro corazón a través de esta palabra y sé que a través de ella nos vas a decir que hay esperanza. Así como hoy es nuestra enseñanza. Hay esperanza de que estemos en Cristo. Siempre habrá esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hemos llevado, podríamos decir, una mini corta serie de una oración eficaz. Y hoy quiero hablarte bajo el tema de hay esperanza o hay una esperanza. Cualquiera de las dos. No estoy hablando de la hermanita Esperanza, ¿no? Estoy hablando de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Hemos hablado de una oración eficaz que no ha sido tan eficaz porque no hemos entendido de quién se trata la cosa, ¿cierto? Cuando no entendemos que se trata de Dios, simplemente nos volvemos aquellos oidores olvidadizos y simplemente nos llenamos de frustración y no avanzamos en lo que necesitamos avanzar. Quiero que me acompañes hoy a la carta de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11. Como una pequeña introducción a lo que voy a hablar de Hay una esperanza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Leamos el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí. Muchos hablan y se les olvida este pequeño detalle. El número 1, que no tenemos lucha con el esposo, ni con la esposa, ni con el hijo, ni con la hija, sino me habla y me dice que la lucha es
es contra principados, contra potestades, con cuestiones espirituales. Si tú miras los versos anteriores, o sea, antes de llegar a esta parte, nos habla de hijos obedecer a los padres, nos habla del matrimonio, nos habla acerca de que los padres no desesperen a los hijos. Si quieren, miremoslo, si alguno dice, ¿es en serio? Y luego se manda a la armadura de Dios y a la lucha. Efesios capítulo 6, versículo 1, por favor, miremoslo para que usted pueda tener más claridad del por qué el contexto de la armadura de Dios. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el segundo, honra a tu padre y a tu madre. En el verso 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y si usted mira los versículos más atrás, nos habla de los casados, nos habla de mujeres sujetadas al marido y bueno. Y ahora uno diría, ¿y será que se equivocó Pablo al escribir de la armadura de Dios acá? No, porque tenemos que tener claro que con quien más llevamos tiempo es con la familia. Aquí habla de amos, habla de relaciones interpersonales. Entonces muchos se enojan con la gente pensando que es contra ellos. Y recuerde que hablé acerca de la muerte espiritual, que uno no discute con un muerto. Aquí lo mismo te quiero decir, tu lucha no es contra tu esposo ni contra tu esposa, sino contra lo que lo está gobernando y lo que permite que exprese que están en muerte. No sé si me hice entender, te lo repito. Recuerde que nosotros siempre, tanto hijos de Dios como hijos no de Dios, siempre vamos a expresar algo, porque fuimos creados para expresar ese algo, ¿sí? Entonces, nos habla de que hay dos bandos, los hijos de luz y los hijos del diablo. Eso no hay más, no hay hijos intermedios. Entonces, si estamos en vida, nosotros vamos a expresar lo que nos gobierna en vida. ¿Y quién nos gobierna? No las potestades, ni los principados, ni los gobernadores de las tinieblas, ni nada de esas cosas. ¿Quién nos gobierna? El Espíritu Santo de Dios, que nos dice la palabra, que nos ha dado el sello, las arras del Espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Y manifiestas son las obras, ¿cierto? O manifestación de estar gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Es que no hay mentira, no hay odio, hay amor, hay gozo, hay paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bueno, todo eso es lo que nos está gobernando a los que estamos en luz. ¿Listo? Que están en vida espiritual, ¿sí? Y en la vida física va a manifestar a quién, lo que lo está gobernando, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora la palabra me da una luz y me dice que los que están muertos espiritualmente, ¿quién los gobierna? Aquí lo dice, principados, potestades, gobernadores, tinieblas, bueno. Tiene lógica, sí, porque ese es el bando de los que están en tinieblas. No sé, ahora sí me entendió. Entonces, simplemente los que están ahí están siendo gobernados por eso. Y es lo que ellos expresan. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, mentira, chisme, rabia, celos. ¿Ya lo entendió? Sí. Entonces, usted no pelea contra el muerto, sino va a pelear contra lo que lo está gobernando. Y ahora diríamos, ¿nos vamos a meter en guerra espiritual? No, todavía no se afane. Entonces, algunos han tomado del contexto algo mal de este pasaje y cogen y dicen, bueno, nos vamos a poner la armadura de Dios. Y fue como me pasó en alguna ocasión, en algún lugar. Y vi que se sentaron y dijeron, me pongo las botas y me pongo y hacían de verdad la simulación de que estaban poniendo botas, y el otro, yo tengo granadas y yo tengo bombas, y el otro pistolas y ametralladoras, y yo decía, ¿qué casa de loco me metí yo? Sí, hay armas espirituales, ¿cierto? Y nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿sí? Hay dardos de fuego, que nos dice la palabra, saetas, eso sí es bíblico. Pero yo nunca he escuchado y he leído que hay bombas en la Biblia, ni metralladoras, ni nada de eso, ¿cierto? Y yo vi esa ocasión, esa vez, de verdad, vistiéndose, bueno, y ahora todos los soldados se ponen las botas, y todos arrancaron y yo decía, sí, esa es la fe, hermano. Pero no estoy hablando de esto. Yo estoy hablando es
que aún, dijo, esta es para otra enseñanza acerca de la armadura de Dios, de verdad cómo es, ¿sí? Realmente cómo es. Pero ¿por qué te llevé primero a esto? Porque necesitamos ser entendidos de una oración eficaz para saber que hay esperanza, de que hay muerte. O sea, que usted no se ponga otra vez, no se desgaste a pelear con el esposo no convertido, con los hijos no convertidos, peleando, llorando, dando cantaleta y bla, 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 bla. ¿Y para qué se desgasta? La lucha no es contra él, es contra lo que lo gobierna. Pero hay gente que no entiende eso. Y si está muerto en sus delitos y pecados, lo que lo va a gobernar es lo que está en tinieblas. ¿Me estoy haciendo entender? Listo, clarísimo. Ahora, vamos a ver los 3 escenarios que les dije, les prometí, que quedaron ahí en remojo para hablarlo hoy en esta mañana. Tenemos 3 clases de resurrección: la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, y tenemos la historia muy conocida de Lázaro y toda su casa. Quiero que empecemos a revisar el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, verso 21. Me habla primero vamos a ver el escenario. Recuerda que lo estamos tomando en resurrección para la forma de orar por alguien que no conoce del Señor, ¿sí? No es que se inventaron una ideología, no. Estoy hablando de que cuando hay muerte espiritual necesita una resurrección. Y la Biblia, en los evangelios, por parte de Jesús, hay 3 resurrecciones que nos hablan los evangelios. Una está en Marcos, la otra está en Juan y la otra está en Lucas. Y cada una tiene un escenario diferente que la podemos aplicar para lo que estamos hoy aprendiendo y que necesitamos ser entendidos. ¿Listo? ¿Hay esperanza? Sí, desde que Cristo esté, todo hay esperanza. Nos dice el verso, capítulo 5, verso 21, dice, pasando hasta el verso 23. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Lo primero que vemos es que tiene a su hija, ¿cómo la tiene? Agonizando, ¿cierto? Nos habla de que Jairo era un principal de la sinagoga, o sea que era alguien que conocía de la palabra del Señor. Ahora, podemos llevar a este escenario que son aquellas personas, bueno, otro tip aquí. Si habla de la hija de Jairo, dice que fuera a su casa, ¿dónde se encontraba la hija? En la iglesia, en la sinagoga, en la calle, ¿dónde estaba? Estaba en la casa. Esta es la clase de escenarios que podemos tener. Gente que todavía está bajo la supervisión de nosotros, que todavía convive con nosotros, pero que todavía está en la iglesia. O sea, todavía están vivos, no están muertos espiritualmente. ¿Me hice entender? Vuelvo y le explico. Voy a tratar de ser más clara. Acuérdense que estamos tomando los ejemplos o los escenarios de resurrección para hablar de cómo orar eficazmente por alguien que no está vivo espiritualmente en nuestra casa y que llevamos años de los años orando y no ha habido nada. Entonces, tomado estos 3 ejemplos que están en Marcos, que están en Lucas y que están en Juan, quiero mostrar los diferentes escenarios que cada una de las familias en alguna vez hemos podido vivir. Entonces, aquí hay una resurrección, primero de una hija, ¿cierto? Dice que el papá se llamaba Jairo, dice que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, que va a buscar a Jesús porque dice que su hija no ha muerto, está agonizando. O sea, está entre la vida y está entre la muerte. Ahora, tomado ese ejemplo, para nosotros, en nuestro escenario de lo que yo estoy tratando de explicar, podríamos decir que son aquellos hijos o esposos o esposas que todavía están dentro de una congregación, que están vivos espiritualmente,
que todavía están bajo nuestra cobertura, todavía están en casa, no se han ido, no se han casado, no hay separación, no hay divorcio, todavía están dentro de nuestra casa, pero adicionalmente están con un pie dentro de la congregación y otro por fuera. ¿Ya? Dijo, creo que chulito arriba. Entonces, ¿cómo puedo orar por el que tiene un pie adentro y otro afuera? Que dice, bueno, mami, hoy te acompaño a la iglesia, pero, ay, hoy no quiero ir, qué aburrimiento. Esa es la clase de cristiano que está agonizando. O aquellos esposos simpatizantes que dicen, bueno, llegaron de viaje y la van a acompañar, pero tiene uno adentro y otro afuera. Creo que es una de las cosas que nos suceden a todos, ¿cierto? Hemos visto esos escenarios dentro de las congregaciones. Entonces, que tiene un pie adentro y tiene un pie afuera. ¿Cómo debo orar de manera eficaz? Si estoy hablando de la serie miniserie, de una oración eficaz, bajo el tema de hay esperanza de que aunque está con el pie afuera y el otro adentro, antes de que se muera, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Agonizando, ¿qué es? Que está entre la vida y está entre la muerte. O sea, ni está vivo ni está muerto. Pero aquí podríamos tipificar el ambiente espiritual en el que se encuentra. Ni caliente ni frío, está tibio. Y es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomito de mi boca. O sea, no hay un compromiso real de esa persona. Creo que ya me hago entender mejor, ¿cierto? Entonces vemos esa clase de cristianitos que se comprometen hoy, que usted los ve allá. Barro en tus manos. Y apenas salió, se le olvidó el barro en tus manos, Señor. Ya usted lo ve haciendo otra cosa. Pero no hay un compromiso real y genuino. Están entre los vivos y están entre los muertos. Pero no hay una decisión clara de servir a Dios como debe ser. O vivo o muerto, pero ni lo uno ni lo otro. Y aquí nos dice que esta condición de esta hija estaba agonizando. Y vamos a ver qué es lo que hace este familiar, porque es el padre. Y que en el verso 22 nos dice qué hace Jairo. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando hay uno con el pie adentro y con el otro afuera dentro del camino del Señor? Postrarnos delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que hay que orar. Porque si se postró no fue para mirar a Jesús y decir, oiga Jesús, usted está como muy guapo, ¿cierto? Y Jesús, con razón a usted como que lo siguen tanto. Jesús, cuéntame cuál es la clave del éxito para que tenga tantos seguidores, yo ya que soy del principal de la sinagoga. Sí, esa es la conversación. Y hay gente que se postra delante de Jesús y no entiende para qué se postró. Entonces, teniendo clara la situación, primero, lo primero que había claro en Jairo es que su hijo, o su hija más bien, porque no dice ni el nombre, la hija de él estaba agonizando, o sea, tenía un pie adentro y otro afuera. Y eso hay que tenerlo claro en la casa. Bueno, mi esposo ni se compromete y no se compromete. Entonces está agonizando. Y tengo que entender el escenario para poder orar como es. Para que haya esperanza. Porque en todas hay esperanza porque hay resurrección. Porque ¿qué está quién? Está Cristo. Entonces lo primero es entender la condición en la que se encuentra. ¿Está muerto, totalmente muerto, o está con el pie adentro y el otro afuera? Entonces, ya entendido ahí, la segunda parte que podríamos decir es que se postra a los pies. Y hay una coma, se postró a sus pies. ¿Y para qué se postra? En el verso 23 nos dice que le rogaba mucho. ¿Qué es lo que empezó a hacer? A interceder, a orar. No a decir, dame carne, yuca, racacha, remolacha, que es que no tengo para el recibo del agua, de la luz. ¿Qué es lo que le ruega Jairo a Jesús? Mi hija tiene un pie adentro y otro afuera. No se ha querido comprometer.
hablando del escenario que quiero usar. Está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que, hay dos cosas puntuales, sea salva y viva. ¿Sí? Ahora, se postra primero a la persona correcta. Le cuenta a la persona correcta. Hay gente que va a todo el mundo y Raimundo y no va a donde tiene que ir. ¿Cierto? Venga, cuénteme para orar. Chisme santo. Eso no debe funcionar. Usted tiene que postrarse a donde sí le van a dar solución a su problema. Entonces, lo primero es ese escenario. Le ruega, hay una intercesión, ruega por esa persona. Clama para que no ora por sí mismo, ora por otro. Y ahí es donde tenemos que empezar a decir, Señor, mi familiar tiene un pie adentro y otro afuera, como le estaba diciendo. No se ha querido comprometer. Y ahora lo que hace es invitar a Jesús. ¿A dónde? ¿A dónde lo invita Jesús? A su casa. Verso 23. Mi hija, ven y ponla. ¿Dónde estaba la hija de Jairo? En la casa. ¿Qué es lo que está haciendo Jairo? Invitando a Jesús a su casa. Hay muchos que no han llevado a Jesús a la casa. Y por eso tienen el pie adentro y el otro afuera. No sé si me estoy haciendo entender. Jesús no está en casa. Porque cuando Jesús está en casa, hay salvación y hay vida. Y es lo que Él pide. Ven a mi casa para que haya salvación y vida. Porque ya recuerden lo que les he dicho. No es que nos va a salvar. ¿Será que el Padre tiene que volver a enviar a su Hijo para que nos salve? No, ya nos salvó. Pero cuando Jesús no está en casa, necesitamos que la salvación entre a casa. Y si la salvación ya entró a casa, pues tiene que haber vida. Y vivirá. Y todavía no estaba muerta, ¿cierto? Pero Él dice, para que viva. La única fuente de salvación, la única forma de ser cambiado algo, el único que puede traer vida, transformación, se llama, ¿quién? Se llama Dios. Por más cantaleta que usted le eche, por más Biblia que usted le compre, por más versículo que le ponga allá en la pared, que es bíblico y que se puede hacer, si el Espíritu Santo de Dios no hace la obra, no hace la tarea, usted, ¿para qué desgasta? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Ir a la fuente correcta que se llama Dios, postrarse delante de Dios, llorarle a Dios, clamarle a Dios, interceder por ese familiar y decirle, Señor, reclamo tu salvación, porque si tú estás en mi casa, y ahí es donde muchos sacan y dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y en otro lado, y toda tu casa. Pero si usted no ha creído en esa fuente de salvación, por eso es que no ha entrado la salvación completa. No sé si me estoy haciendo entender. No se trata de decir versículo por decirlo, si no hay un entendimiento en nosotros, si no hay esa aplicación en nosotros. Ahora, Él dice que entre, que vaya a su casa. Ahora, en el verso 37, 36, discúlpeme. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Pero qué era lo que decían? Verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban, lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña les dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Hubo resurrección al final? Yes. Ahora, ¿qué más vemos aquí?
hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Ya no está agonizando. En el verso 35 dice que aún estaba orando por esa hija ya, rogando, Señor, sálvala, restáurala, Señor. Y bueno, toda esta oración, cuando le llega la noticia y le dicen que se murió. O sea, abandonó la iglesia, abandonó la congregación, ya ni siquiera quiere acompañarlo a usted. No, yo no quiero ir por allá, qué aburrimiento. Definitivamente se apartó, o sea, se murió. Espiritualmente está muerto. Había vida y se murió. Creo que me he hecho entender en todo este tiempo. Ahora, que hay una realidad que no podemos negar. No, mi hijo pues en algún momento volverá al Señor. Está muerto espiritualmente. No teme a Dios. Por ende, su fruto, su actuar, su expresar será gobernado por las tinieblas. Y encima de eso, pues está muerto espiritualmente. Entonces, ¿usted para qué va a desgastar? Ahí no es la lucha. Y esa realidad que es temporal, porque en lo eterno, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Jesús? No temas, cree solamente. Le está diciendo, tranquilo, hay esperanza. Tú tranquilo, hay esperanza. Con esa respuesta le dijo hay esperanza. No está muerto. Y Jesús mismo lo dice ahí, que hicieron la gente alboroto, pero en medio de ese alboroto, para llegar a la casa, porque Jesús todavía no había llegado, pasaron muchas cosas, ¿cierto? Se encuentra a la mujer de flujo de sangre, se encuentra con la noticia, diría, ¿para qué ya va Jesús si ya se murió ya? ¿Para qué sigo orando si ya se descarrió? Ya ahora ni siquiera quiere ir. Pero en ese transcurso de ese caminar, Jesús oye lo que dice, a lo que le decían al principal, y en el 37 dice, no permitió que le siguiese nadie. O sea, en el camino para interceder por alguien nos tocará dejar gente negativa que no nos va a sumar, sino que nos va a restar y nos va a dividir en el tiempo de orar. No, pero es que los jóvenes son jóvenes, hay que dejarlos que vivan, que disfruten. Esa clase de personas son las que tenemos que dejar. Porque no me va a ayudar a que mi familiar resucite. Amén. Y Jesús mismo lo hizo. No permitió que le siguiese nadie, sino gente entendida, Pedro, Jacobo y Juan. 3 personas. Y aún dice que había alboroto, o sea, cuando alguien se aparta del camino del Señor, ¿qué es lo que hace la gente? ¡Ay! Y ese era el que cantaba, y ese el que predicaba, y el que... Hacen alboroto. Y Dios no nos llamó a hacer alboroto. Dios nos llamó a interceder y a orar eficazmente. ¿Sí? Entonces, si hacen alboroto de su hijo o de su esposa, oiga, y ahora no lo vemos, eso es que la plata daña a cualquiera. Por eso es que ya no viene al culto. Antes lo veíamos, hermana. ¿Qué pasa con su señor marido? Creo que le ha pasado, ¿cierto? Y su hijo, no, eso es que ya tiene por allá amigas y... es que la universidad es pecado, por eso es que uno no debe poner los hijos a estudiar porque se pierden. Por eso es que ya no viene, ¿cierto? Es gente que hace alboroto, que no me suma a lo que debe ser mi propósito de orar eficazmente por mi familiar. Creo que va entendiendo usted, ¿cierto? Y comprenda usted que hay esperanza en quién. No en el que está haciendo alboroto, porque si Jairo se hubiera quedado con los del alboroto, la hija se queda muerta y no resucita. ¡Uy, se murió! ¿Ya para qué, Jesús? Ya. Y Jesús dice, no hagan alboroto. ¿Cuál es este alboroto que hay acá? Llegué yo. Ese sí puede darse el lujo de decir, aquí estoy.
llegó el que era. Y dice que hacían alboroto. Y dice que Jesús los ve. Y entrando le dijo, ¿por qué? Mire, Jesús mismo dice, ¿cuál es el alboroto y por qué lloran? El verso 39. La niña no está muerta, sino duerme. ¿Cuál es la realidad de la gente? Está muerta, ¿sí o no? Espiritualmente está muerta. Físicamente está muerta. Pero Jesús, la mentalidad de Jesús era, ¿está qué? Durmiendo. Una persona cuando está durmiendo no está muerta, ¿o sí? O sea, ahorita se despierta, come, se baña y dijo, y si dejó guardado en la nevera se lo come, entonces dice, porque se levantó con hambre. Es muy diferente, porque cuando hablamos de dormir hay esperanza de que se va a levantar. Pero cuando nos hablan de muerte es como diciendo se acabó todo. Y esa es la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos con nuestro familiar. No es que se murió, se apartó y ya nunca más va a volver al evangelio. Y como que, ay, bueno, yo solo espero ese día cuando Cristo se queda solo en canción de que mi familiar volverá. Y no se trata de eso, sino tener la mentalidad y la fe, porque Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. ¿Qué es lo que le pidió a Jairito? Ponga las manos, échese encima, rasúrese de ese latigazo, es que por mi culpa sí, si yo hubiera hecho esto más con mi hija, ¿sí? No, solo le dice, tú tranquilo, cree en mí. Ya, que yo lo voy a hacer, que yo voy a resucitar a ese familiar. Porque no está muerta. Mientras yo esté, hay esperanza. Mientras hay alguien que sea entendido en casa, hay esperanza. Solo nos toca ser insistentes en quién, en Dios. Ahí sí vale la insistencia. No es como algunos dicen, insístale a Dios hasta que Dios suelte la bendición que tiene para ti. Pero la insistencia es en esto. Señor, te ruego, Señor, por mi familiar que está muerto espiritualmente. Y en este escenario, Señor, que era aquel que cantaba en la iglesia, Señor, que oraba, que predicaba, y ahora, Señor, se aburrió y se fue. O Señor, al menos iba y se sentaba allá en la iglesia a escuchar y ahora ni eso, Señor, lo perdimos. Eso es lo que usted tiene que rogarle a Dios, Señor, vuélvelo a la vida. Pero Jesús da una esperanza y dice, ¿qué tiene que hacer? Creer. Creer. Ahora, la palabra que Jesús dice no es sal fuera, es muy diferente a la que va a usar con Lázaro. Porque el escenario aquí es que está en casa, estaba agonizando y se murió. O sea, estaba entre la vida y la muerte. Y Jesús le presenta una perspectiva diferente a Jairo, diciéndole, no está muerto, querido, está durmiendo. Y yo he venido para despertarle de ese sueño. ¿Sí? Ahora, la gente nos dirá que no se puede hacer nada. Y solo los de la casa podrán entender qué es lo que realmente ocurre dentro. ¿Y cómo así? Porque quienes quedaron, dice en el 40, se burlaban de él. Se burlaron hasta el mismo Jesús. Entonces, ¿usted qué pretende? Que usted no vayan a reír porque usted crea que Dios puede resucitar a su hijo, a su hija que iba a la congregación. Si se burlaron del mismo Jesús, ¿usted qué puede esperar? Y aquí dice que se burlaban de él, más él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre, o sea, los que le interesaban realmente su hija, los de la casa. Y a los que estaban con él, ¿quién eran? Pedro, Jacobo, Juan, los que estaban acompañando a Jesús. O sea que habían 3, 4, 5, 6 con Jesús y la que estaba ya acostada, 7. Número perfecto. Oh, no vamos a entrar ahora a mirar los números, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hace Jesús? Entró en acción y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Levántate. Y apenas él da la palabra,
tomando la mano, da la palabra de levántate. Cambia el dictamen, el diagnóstico que era de muerte por vida. ¡Wow! Porque la palabra misma que es Jesús para dar poder a lo que está muerto está ahí. ¿Y a quién necesitamos? A Jesús en nuestra casa. No a Chucho, a Jesús, al Cristo glorioso. Que alguno dirá, sí, nosotros tenemos a Jesús. No, estamos hablando de Cristo, nuestro Señor. Hay una palabra, un dictamen de muerte y necesitamos declarar una palabra de vida. Esto que me lleva, querido que me estás escuchando, ¿qué estás declarando sobre tu familiar? Jesús cambia el dictamen de muerte por un dictamen, una palabra de vida, y usa una oración muy larga, no, declara levántate. Talita, talita cumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. O sea que llama a la niña nuevamente, o sea, a la persona. No dice todas las niñas y que están aquí en Jerusalén y en los alrededores, levántense. Y si hay alguien más por acá enfermo, también levántense. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer? A que seamos específicos en la forma de orar por nuestro familiar. Si usted está orando por Doña Ventana, que siga orando por Doña Ventana, específicamente y declarando palabra de vida sobre él. Porque la palabra que había de la gente era que estaba muerta y que no había nada que hacer. Y nosotros tenemos que entender, aún en este escenario, que aún lo que hayan dicho pastores, aún lo que hayan dicho líderes, no, usted no se va a levantar, usted tal cosa, usted declare palabra de vida sobre ese familiar. ¿Qué estás declarando sobre ellos? ¿Qué decimos? Y es bueno, llegó el tiempo de volver a orar como se debe. Con nombre específico. Hijo, hija, yo declaro, esposo, esposa, declaro lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que ninguno, si yo creo en ti, como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Que si yo creo en Jesús, sería salva mi casa. Y la salvación ya entró a mi casa. Porque yo creo en Cristo Jesús y porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó esta salvación tan grande, reclamo esta salvación. Pero no solamente reclamo esta salvación, sino también reclamo la vida. Por eso declaro sobre mi familiar, con nombre y apellido, dígalo, que se levante de ese sueño profundo. Y ahí podríamos declarar lo que dice en la carta de Efesios. Creo que usted está entendiendo hoy esta palabra. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, para que su luz sea visible. Pero ¿cómo estamos orando? Señor, salva a mi hijo, Señor, que vuelva a cantar y a predicar. ¿Eso tiene algún peso? Pero si yo empiezo a declarar, Señor, la salvación ya entró a mi casa. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo. La salvación es para todos, Señor. Y la única condición es estar en Cristo, que es el arca inconmovible de los siglos en el cual hay salvación. Acuérdese que yo hablé de tipología, sombras y figuras, donde decía que el arca de Noé era tipología de Cristo, que es fuente de salvación. Y si estamos en Cristo hay salvación. Pero ahora, Señor, mi familiar está muerto, dice la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Lo dice la Escritura? Sí. Entonces, ¿qué está pasando con su familiar? Está muerto. Pero ahora, Señor, está
durmiendo, yo no creo que se murió totalmente, todavía escucha alguna musiquita cristiana, todavía escucha algún versículo, Señor, todavía hay algo que late en su corazón cada vez que yo le digo, hijo, mira, Dios te dice tal cosa, me permite orar. O sea, todavía no está tan muerto, está dormido, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué tiene que declarar? Señor, hay un dictamen que está diciendo que espiritualmente, físicamente, está muerto espiritual. En lo físico yo veo que nada de ti, pero yo, Señor, pienso que aun cuando me da síntomas de que no está totalmente muerto, sino que duerme, despiértalo, Señor, levántalo. Y declaro sobre ti, despiértate, fulanito de tal. Tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y ya tienen también la de Ezequiel. Dijo, no hemos recibido porque no sabemos orar. Y seguimos gastando el tiempo donde no es. Tenemos ese escenario. Voy al segundo escenario, el de Lázaro. Y ese sí es largo, muy largo. Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 1 y 2. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Estoy hablando del segundo escenario que podemos encontrar. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Cuántas veces repite está enfermo, está enfermo, está enfermo? En los 3 versículos dice está enfermo, está enfermo, está enfermo. O sea, no se ha muerto. No nos dice la causa de su enfermedad. Nos dice, estaba enfermo un señor llamado Lázaro. Luego nos dice que tiene unos familiares, unas hermanas y que está enfermo. Y luego mandan a buscar a Jesús diciendo que el que ama está enfermo. 3 veces. Ahora en el verso 4 vuelve la palabra enfermedad. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Por quién? Por ella. En el 6 vuelve y dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Cuántas veces ha repetido que está enfermo? O sea, de verdad estaba enfermo. Y nos está diciendo la situación es crítica. Este es uno de los escenarios que encontramos, que había también alguien que iba a la congregación. Aquí podemos ya meternos a gente cristiana totalmente, que abandonaron el evangelio. O sea, no tenía uno adentro y otro afuera. No eran simpatizantes, sino que estos realmente eran cristianos y se apartaron. Se bautizaron, tomaban Santa Cena, predicaban, aplaudían, cantaban, alababan, oraban, ofrendaban y todos los sábados. Y nos dice que se enfermó. No sabemos qué clase de enfermedad tenía Lázaro para que lo haya llevado a la muerte. Si miramos, hay tipos de enfermedades espirituales que causan muertes espirituales en el pueblo cristiano. ¿Sí? ¿Cómo? Podemos hablar de muchas cosas que causan dolores, heridas dentro de las congregaciones. Cuando hay pastores que hieren a la gente. Cuando hay líderes que lastiman a gente dentro del servicio a Dios. Cuando encontramos hermanos lastimándose los unos con los otros. Dijo, aquí no, gracias a Dios que aquí no ha pasado. Pero sí han llegado gente herida, sí. ¿Y usted por qué no está? Y se vuelven desconfiados y les ha costado volver. Porque uno dice, lo digo yo, ¿no? Lo digo yo porque yo viví parte de esas heridas. Yo decía, sí, esos son los cristianos. Para eso me voy para allá. Que ya sabe uno cómo actúan, cómo son. Pero aquí es importante, querida iglesia, que me escuchas en esta mañana, no causar heridas a otros, ni creerte más importante que otro, que tú eres más usado. No hagas eso. No humilles a tu hermano. La Biblia nos enseña que eso no se hace.
Hay personas que lastiman a otros con los negocios, los tumban, les mienten, los engañan. Hay gente que usa los mismos miembros de la congregación. Discúlpenme, yo soy pastora. Pero que son pastores y usan a los mismos miembros de la iglesia para que sean sus esclavos y borregos, como si fueran los sirvientes y ellos fueran los reyes. Y todos, si el mismo Señor Jesús nos mandó a servir, ¿quién somos nosotros para hacer eso? A humillar, a maltratar, a causar heridas. Es que usted no sirve para nada. Bájese de ahí porque tiene que estar, es mi hijo, mi hija. Y estoy hablando de que eso pasa. Dios no nos llamó a hacer asesión de personas, la misma Biblia nos dice. Y como pastores debemos tener cuidado de eso. Porque llevamos la gente al mundo por nuestro mal comportamiento. Y yo hoy, en nombre de muchos pastores, quiero decirles, amada congregación, si hubieron personas con título de pastor que le haya herido y le haya ofendido, en el nombre de Dios le pido perdón en nombre de estos. Porque son gente a veces sin entendimiento que van causando herida tras herida al punto en el que aburren a un cristiano y dice yo no quiero saber nada del evangelio. Gente que aún usa, mire, le voy a abrir un poquito el corazón, a uno le daba miedo. No estoy hablando de mi denominación a la que amo, no digo que es la fuente de mi salvación porque la fuente de mi salvación es Cristo, no es la cuadrangular. Aquí fue donde Dios me restauró. Pero yo venía de un lugar donde nos llamaba el pastor a reunión y ya uno dice, ay Dios mío, ¿qué hicimos? Nos van a regañar. Ya uno iba más asustado y uno dice, Dios mío, qué maldición nos van a echar. ¿Y a cuántos ha pasado eso? Que le tienen miedo al pastor. No pueden hablar con el pastor porque son superhumanos allá, super inmaculados. Y dijo, no come, duerme, le da sueño. Bueno, toca ir a trabajar, llora, le duele. ¿Sí? Pero se hacen super hombres allá. Y no estoy diciendo que no respetemos la autoridad, no me malentienda. Pero no quiere decir que yo abuse de eso. Dios no me llamó a ser esa clase de persona. Y que no puedes hablar con tu pastor. Y si tú no quieres hacer algo, entonces te toca decir que sí porque toca. Porque no se pone bravo. Entonces, esto no es libertad, esto es un imperio, una subyugación, ¿cierto? Porque nosotros servimos a Dios por amor y todos delante del Señor somos útiles dentro de la obra. Somos parte, dice que somos cuerpo, miembro, y usted dirá, bueno, ¿y cuándo va a hablar de la resurrección de Lázaro y hay esperanza? Y pues ese es el segundo escenario de por qué hay muchos que mueren dentro de las iglesias y no quieren volver. Porque muchos iniciaron, los se presentaron en las congregaciones, aquí está mi hijito, Señor. Y después se desapareció y se fumó el hijo. Dice, yo no quiero volver por esa iglesia. Y a ninguna. Y se vuelven casi que no quieren saber ni de Dios. Y Dios no tiene ni la culpa. Sino que somos malos dando el ejemplo de lo que es el evangelio. Que se ponga, no se ponga, que digan, que no digan, que lastiman, que hieren, que ponen por encima a su familiar, que la iglesia o la congregación se convirtió en un centro de chisme y uno dice, ay, hay reunión. En vez de ser un centro de entrenamiento, de oración, de búsqueda para avanzar en lo que Dios quiere hacer en nosotros y el reino de Dios y su justicia, usted dice, hay que ir a la iglesia. Y los papás, como ya están acostumbrados y están afirmados, pues toca, siguen. Pero los más jóvenes, dice, se revolucionan y dicen, yo para no vuelvo. Si esos son los cristianos, ¿qué puedo esperar de? Ya sé cómo son los mundanos y uno ya sabe. Dentro de las mismas congregaciones haciendo daño.
Ojo, Dios no nos llamó, no solo hablo de pastores, hablo de mucha gente que usa el evangelio para herir y lastimar. Hay gente muy frágil, muy suave, y los engañan haciendo negocios y los tumban y dicen, no, pero imagínense, yo entré a la congregación y allá fue donde me tumbaron el marido, la plata, la casa, el carro, la beca. Y uno dice, ¿esto qué es? Un centro de perdición. Dice, pues me voy más bien otra vez para el mundo. ¿Cierto? ¿Eso pasa? Sí pasa. Se enferman a tal punto en que mueren. Y yo quiero que hoy tú puedas impartir perdón y decir, Señor, no quiero ser como esos. Y esa fue una de las oraciones que yo hice. Bueno, Señor, yo no quiero ser como fulanito, sutanito, menganito y tantas cosas que nos hicieron, porque nos hicieron muchas zancadas como para estar afuera. Pero Dios en su infinita misericordia, cada vez que yo decía, me voy, Señor, me voy, aquí me llegaba la gente, los profetas. Hija mía, Dios tiene un plan. Y decía, déjenme en paz. Sueño tras sueño. Y ay, Señor, bueno, está bien, yo te sigo. Pero es muy doloroso, porque se causan demasiadas heridas. Luego toca hacer liberación, ministración, sanidad interior. Porque palabras también maldichas que se dicen con ira los pastores. Yo digo, Señor, guárdame y líbrame de hacer esto. Porque sé cuánto dolor se causa a una persona y aún hasta una casa completa. Ya uno ve que la gente ya no quiere orar, leer la Biblia por eso mismo. Y dice, ay, pero ¿para qué? ¿Cierto? Entonces que hoy tú tengas primero en bien perdonar a esa persona que te lastimó. Y lo segundo, que tú no vayas a hacer lo mismo que ellos han hecho cuando tú estés en algún lugar en convivencia con una congregación, porque recuerde que como miembros los unos de los otros, Dios nos llamó a estar en luz y en unidad. Y vemos aquí, para poder ya hablar de este escenario de resurrección y de hay esperanza y de una oración eficaz, en el verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, que había transcurrido, podríamos decir, años apartado del evangelio. Ya eran días. Y ya no nos dice que estaba dentro de la casa. O sea, ya ni siquiera vivía con la gente. Para decir, bueno, yo voy a orar por mi familiar, ungiendo los zapatos, ungiendo la ropa, porque me faltó explicarles eso más. Dijo, todavía hay chance. Pero lleva tiempo apartado de Dios, no lleva 1 año, ni 2, ni 3, y aquí me habla de Lázaro, no era de 1, ni 2, ni 3, sino ya 4 días que estaba muerto. O sea, habían transcurrido un tiempo ya. Y pareciera que Jesús hubiese llegado tarde. Muchas veces tenemos así un familiar, años separado del Señor, y usted lleva orando, y este familiar apartado. Nos dice en el verso 20, Marta, cuando oye que Jesús viene, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Tenemos que salir primero nosotros al encuentro con Dios, otra vez. Primero, ¿quién es el que tiene que ir? Nosotros los que somos entendidos. Ambos escenarios nos está haciendo la misma comparación, ¿cierto? ¿Quién es el que tiene que salir? ¿El muerto? No, somos nosotros primero los que tenemos que ir al encuentro con Dios, porque estando en Dios vamos a entender cómo ese familiar va a resucitar, porque usted ni yo lo podemos cambiar ni lo podemos hacer. ¿Me entiende? Ahora, Marta le dice, Señor, le cuenta la situación, o sea, no niega la condición en la que se encuentra Lázaro. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En el verso 22, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Aquí ya no dice duerme, sino que va a haber una resurrección. Porque tu hermano lleva días o lleva tiempo apartado del evangelio. No es que está recién muertito, está durmiendo, sino que aquí está diciendo definitivamente solo la mano de Dios lo puede resucitar. Marta le responde, sí, yo sé que va a resucitar, pero ¿quién sabe cuándo? Al final,
Señor, cuando ya esté moldeado, tratado, bueno, esa sería la respuesta. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Otra vez, lo mismo que le dijo a Jairo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es la píldora acá para entender? ¿Creer en quién? Y si usted está orando, queda como, tercera parte, para poder hablar de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín, y terminar este escenario de Lázaro. ¿Qué es lo que Dios nos está llevando en este tiempo, iglesia? A creer y a depositarnos ¿en quién? En Dios. Para poder tener una oración eficaz. Para poder empezar a ver el resultado. Porque si usted no entiende que Dios solo lo puede hacer, pues nada va a pasar. María le dice, sí, Señor, tú lo vas a hacer, pero quién sabe cuándo. Pero Jesús vuelve y le dice, cree solamente. Y hoy Dios te dice en esta mañana, si tu familiar lleva años descarriado, sin Dios, tú lo ves más perdido que... y tú crees que no hay esperanza, el otro dice, bueno, a veces sí, a veces no. Son los dos escenarios, ¿cierto? Y tú dices, ay Señor, ¿qué pasa? Jesús te está diciendo hoy que debes ¿qué? Creer, que vas a ver a ese familiar contigo sirviendo al Señor. ¿Qué es? Finalizo diciendo eso. Debes creer que vas a ver a tu familiar contigo juntos sirviendo al Señor. Porque si tú estás en vida espiritual, lo ideal y el sueño anhelado es que nuestro familiar también, para que tema a Dios y sirva a Dios. Pero no puedes dejar de mirar a Jesús, porque antes de haber las resurrecciones, los levantamientos, ambos escenarios, ambas personas, ambos familiares necesitaron encontrarse primero con Jesús. Porque si no te has encontrado tú, no esperes que tu familiar tenga un encuentro con Dios cuando tú no lo has tenido. Entonces va a seguir siendo una oración ineficaz porque tú estás esperando un cambio en el familiar cuando no ha ocurrido en ti. Cuando ni siquiera la vida ha sido manifestada en ti en toda plenitud. No puedes exigir algo que tú no tienes. Si ya estás en vida real, genuina, y has tenido ese encuentro con Dios, podrás decirle, Señor, que ellos también se encuentren con Jesús de Nazaret. Porque todos aquellos que se encontraron con Dios, sus vidas jamás volvieron a ser las mismas. Todos en alguna vez de nuestra vida hemos necesitado tener ese encuentro con Dios. No es sentir escarchas y timbres, no, se trata de verdad un encuentro que marque nuestra vida para no volver atrás. Pero antes de llegar a ser entendidos eso, para poder orar, que haya resurrección, que haya vida y que Jesús entre en escena, necesitamos encontrarnos con nuestro Maestro, porque cuando tú te encuentras, sabes y entiendes en tu espíritu y en todo tu ser que para Dios no hay nada imposible. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Espero que esta palabra de verdad haya sido clara y haya sido entendida, Señor. Tenemos oraciones ineficaces, tenemos familiares con pie adentro, afuera, otros totalmente apartados de ti, llamados, como dicen popularmente en la jerga, descarriados. Y esto ha sido, Señor, porque nosotros no hemos tenido primero ese encuentro también real y genuino contigo. Y porque no lo hemos tenido, porque no hemos comprendido de quién se trata este asunto. Porque cuando sabemos que eres tú nuestro Dios, creemos y sabemos, entendemos en nuestro espíritu que para ti no hay nada imposible. Hoy oramos, Señor, por este familiar, para que sea levantado, como dice la carta de Efesios, Señor. Levántate dentro de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, oh tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Creemos, Señor, que tú eres la resurrección y la vida
El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Esa es una palabra real. 2 ejemplos, Señor, que nos muestran de que en ambas ocasiones, en ambos escenarios, hay esperanza, porque tú estás en acción. Padre, consuela el corazón de las esposas, de los esposos, de los hijos, de las hijas. Señor, de las madres que están orando por sus hijos descarriados, que están apartados de ti, Señor, que conocieron de ti. Señor, aquellos que sí, que no. Padre, hoy puedan entender que hay esperanza. Solo que hemos aplicado mal la palabra y no hemos entendido que esto se trata de ti y que solamente es el obrar tuyo. Te ruego, Dios, que nuestra oración empiece a cambiar, que nuestra oración sea una oración eficaz, que nuestra oración sea una oración en el Espíritu, entendido, Señor, de lo que tú quieres obrar. Que silenciemos, callemos a aquellos que hacen alboroto, aquellos, Señor, que una u otra manera han hecho heridas, Señor, en el corazón. Perdona, Dios, a cada persona que ha hecho que muchos se aparten del camino por sus malas actitudes, Señor. Perdona eso también. Y ayúdanos a no ser esos impartidores de heridas y que lastiman y que hacen daño. Padre, yo te ruego, Dios, que haya mujeres, hombres, entendidos, Señor, en esta verdad y empecemos a orar como debe ser, eficazmente. Padre, tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza y de exaltación por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esperando que esta palabra haya sido entendida y usted pueda ver que no está solo, que esto ha ocurrido y que hay esperanza, que Dios entra en acción, que cuando estamos en Él, para Él no hay nada imposible. Que inclusive Jesús le dice ahí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es uno de los versículos que a veces lo declaramos, lo decimos, pero no lo hemos entendido. Y que hoy Dios nos está llamando a que creamos que mientras estemos en Dios hay esperanza para nuestro familiar, para que Él resucite. Que la gracia, el favor del Señor esté con cada uno de ustedes. Mil bendiciones y feliz tarde para todos.